en el silencio de la noche, cuando el mundo duerme y la oscuridad cubre la tierra como un velo, Dios camina entre los pensamientos del hombre. Son las horas en que el alma despierta sin saber por qué. El corazón se agita sin razón aparente, y los ojos se abren con un susurro que no proviene de la carne, sino del espíritu. Entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando los relojes del mundo callan y los ángeles vigilan, el cielo tiende un puente hacia la tierra para visitar los corazones dispuestos. ¿Y si ese despertar fuera una llamada divina? ¿Y si Dios mismo tocara tu hombro en la madrugada para invitarte a una comunión secreta, santa, transformadora? Esta no es una hora cualquiera, es la hora del alma desnuda, la hora en que los santos lloraban y los demonios huían. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, porque quien se levanta a orar mientras el mundo duerme, entra en los misterios de Dios que no se revelan a plena luz del día. Hijo amado de la Iglesia, si alguna vez te has despertado sin motivo entre las 3 y las 5 de la madrugada, y al mirar el reloj has sentido una inquietud en el alma, no lo desprecies. No es un accidente fisiológico, ni una mera casualidad del cuerpo. Es una visita. Hay horas que no pertenecen al reloj humano, sino al reloj del cielo. Hay instantes en los que Dios se inclina sobre el alma, no para turbarla, sino para despertarla al misterio más profundo de su presencia. Estas horas oscuras, tan temidas por algunos, han sido desde la antigüedad momentos privilegiados de revelación para los santos y profetas. La Sagrada Escritura, en su riqueza inagotable, nos muestra cómo el Señor actuaba y hablaba en la noche. El joven Samuel escuchó la voz de Dios cuando dormía en el templo. Fue de madrugada cuando el ángel descendió al sepulcro y anunció la resurrección. Fue en la vigilia nocturna que Jesús, en Getsemaní, sudó sangre y ofreció su angustia por nuestra redención. En esas horas en que el mundo reposa, Dios se acerca a quienes tienen oídos abiertos y espíritu dispuesto. ¿Por qué Dios actúa en la madrugada? Porque la madrugada purifica, porque en la soledad del desvelo el alma no tiene más disfraces. En ese momento ya no hay máscaras sociales, tareas mundanas ni distracciones. Solo queda la conciencia desnuda y la voz interior. El hombre se encuentra con su fragilidad, su temor, su sed, y si su corazón está abierto con la ternura del Dios que lo espera. San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia y faro en la noche espiritual de su tiempo, escribió que la vigilancia del corazón es más perfecta cuando el mundo duerme, porque la carne se debilita y el alma se despierta al cielo. Esta enseñanza ha sido confirmada a lo largo de los siglos por los grandes místicos de la Iglesia. San Bernardo de Claraval enseñaba que, en el silencio de la noche, el alma escucha mejor la melodía de Dios. No es que Dios no hable durante el día, sino que durante la noche su voz se escucha sin competencia. No ignores ese llamado. No apagues esa chispa con el peso del sueño. Si el Señor te despierta, no es para angustiarte, sino para liberarte. Es posible que te haya levantado no para pensar en tus problemas, sino para que hables con Él sobre ellos. Tal vez te despierta porque sabe que si esperas al amanecer, el ruido del mundo te robará la atención. Tal vez hay un alma por la que debes orar, una lágrima que ofrecer, una acción de gracias que no puede esperar. Las horas entre las 3 y las 5 de la mañana han sido descritas por algunos padres espirituales como la hora del espíritu. Es la hora en la que el cuerpo ya no manda,
El mundo ya no exige, y el alma, si está despierta, puede elevarse sin cadenas. En monasterios y conventos, esta ha sido la hora de los maitines, la primera oración del día, en la que los monjes ofrecían sus voces a Dios antes de que el sol se levantara. Era la hora en la que, según la tradición, los ángeles reparten sus bendiciones sobre los que oran, y en la que las almas que sufren en el purgatorio reciben alivio por nuestras súplicas. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y madre de la oración mística, confesaba que algunas de sus más profundas experiencias de unión con Dios sucedieron en la noche, cuando su alma, fatigada por el combate diario, se rendía al misterio divino. Ella decía, Dios me hablaba cuando el mundo callaba, y en ese silencio todo era verdad. Qué valioso sería que nosotros, hombres y mujeres de esta generación, recuperáramos ese sentido de lo sagrado en la noche. No se trata de misticismo, vano, ni de buscar señales en cada desvelo, pero sí de preguntarse qué quiere decirme el Señor en este momento. ¿Por qué mi corazón se inquieta cuando el reloj marca las 3 de la mañana? ¿Será que el buen pastor me está llamando por mi nombre en el silencio? San Juan de la Cruz, otro gran místico de nuestra fe, escribió, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, salí sin ser notada. El alma que busca a Dios en la noche no camina en tinieblas, sino en dirección a una luz que no es de este mundo. Recordemos también las palabras del Salmo 119-118, versículo 62. A medianoche me levanto para darte gracias por tus justos juicios. Esas palabras no son una metáfora, sino una invitación. Quien se levanta en medio de la noche para dar gracias, para adorar, para interceder, para suplicar, se convierte en amigo del esposo, en compañero del Redentor, en alma vigilante que no será sorprendida por el ladrón. La Iglesia nos enseña que el alma debe estar siempre dispuesta, pero hay momentos en los que la disposición se convierte en urgencia. Si el Señor te llama en la madrugada, no pongas excusas, no digas, mañana oraré, porque ese mañana podría no repetirse. La gracia es como el rocío, desciende suave en la noche y desaparece con el sol si no se recoge. Por tanto, si te despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana, no pienses que es una molestia, piensa que es un privilegio, que el cielo ha abierto una ventana y espera tu oración, que la Virgen Santísima vela contigo, que tu ángel custodio te inspira, y que el Espíritu Santo está a la puerta esperando que tú abras. No temas, no retrases, no duermas cuando Dios te quiere hablar. Cuando el corazón se despierta en la madrugada sin razón aparente, muchas veces el alma no sabe cómo responder. Puede que el cuerpo proteste, que la mente se llene de preocupaciones o que el cansancio intente imponerse. Pero si se escucha con atención, hay un eco dentro del alma que no es humano. Es una suave urgencia, una sed santa, una inquietud espiritual que no procede de nosotros mismos, sino del Espíritu de Dios. En esas horas ocultas al mundo, el Señor llama con ternura a quienes han sido escogidos para velar con Él, como Jesús pidió a Pedro, Santiago y Juan en el huerto de Getsemaní. ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Mete 26, 40. Cuando Dios te despierta en la madrugada, no es para darte una carga más, sino para entregarte una gracia especial. El alma que se levanta para orar en ese momento participa, aún sin saberlo,
del mismo desvelo de Cristo, del mismo gemido del Espíritu, de la misma súplica de la Iglesia universal. Porque la oración nocturna no es solo personal, es también eclesial, es comunión con todos los que oran, con los monjes en sus monasterios, con las madres que interceden por sus hijos, con los enfermos que claman en silencio, con los moribundos que entregan su último aliento al Padre. Cuando tú oras, no estás solo, oras en la iglesia y con la iglesia, incluso si estás en tu habitación, rodeado de oscuridad y silencio. La Sagrada Escritura está impregnada de esta verdad. El profeta Isaías clamaba: «Mi alma te anhela por la noche, mi espíritu dentro de mí madruga por ti». Is 26, 9. No se trata de una oración forzada, sino de un deseo profundo, de un anhelo que no puede esperar. Ese anhelo es obra del Espíritu Santo, que en las horas de la noche despierta lo que está dormido en nosotros. Él toca las fibras más escondidas del corazón y susurra al oído del alma palabras que solo pueden oírse cuando todo está en silencio. San Efrén de Siria, padre y poeta de la Iglesia Oriental, decía que la oración de la madrugada es como incienso puro que sube directamente al trono de Dios. ¡Qué imagen tan poderosa! Cuando tú te arrodillas en ese momento, tu oración atraviesa la oscuridad como una luz silenciosa que llega sin obstáculos al corazón del Padre. Nada la distrae, nada la desvía. Es una ofrenda pura, un sacrificio de alabanza que brota del amor. En ese instante, el alma no ora para ser vista, ni para ser escuchada por otros, sino solo para estar con aquel que ve en lo secreto y que recompensa en lo secreto. Los santos comprendieron esto de manera profunda. Santa Teresa de los Andes, joven carmelita chilena, escribía en su diario espiritual que en las vigilias nocturnas encontraba consuelo, dirección y fortaleza. Ella decía que en medio de la oscuridad Jesús hablaba más claro, y es que en esas horas el corazón está más sensible, más disponible, más necesitado. La noche es tiempo de revelación para el alma que ama. Es allí donde muchos han recibido visiones, llamados, respuestas, sanaciones interiores que no hubieran podido recibir en medio del bullicio del día. El salmista también lo entendió. Por la noche, mi alma suspira por ti. Mi espíritu, dentro de mí, madruga por ti. Sal 42,9. Este versículo no es una poesía más. Es una verdad que ha acompañado a los hombres y mujeres de fe desde tiempos antiguos. La iglesia primitiva tenía la costumbre de reunirse a orar antes del amanecer. Las vigilias eran momentos de preparación, de purificación, de comunión. Incluso hoy, en la liturgia de las horas, la Iglesia conserva el oficio de lecturas y los maitines, oraciones destinadas a la noche y la madrugada, porque el alma necesita consagrar cada hora al Señor, y especialmente aquellas en que todo parece dormir. Ahora bien, ¿por qué Dios llama precisamente entre las 3 y las 5 de la mañana? Aunque no hay una única explicación dogmática, muchos santos y teólogos han visto en este tiempo una especial actividad espiritual. Es la hora en la que Cristo fue apresado. Es la hora en la que Pedro lo negó. Es la hora en la que el gallo cantó. Es la hora del combate espiritual más crudo. Mientras el mundo duerme, las fuerzas del mal actúan con más violencia. Pero también los ángeles se mueven con más libertad para proteger, consolar y transmitir la voluntad divina. El alma que se levanta en esa hora no solo está orando, está combatiendo, intercediendo, reparando.
San Juan Pablo II decía que el mundo necesita más almas orantes que almas hablantes. En la madrugada nadie escucha tus palabras, pero el cielo las recoge como gemas. No es necesario que sepas qué decir. Basta con presentarte ante Dios, como un hijo que se sienta a los pies del Padre sin miedo, sin máscaras, sin pretensiones. A veces la oración más profunda no tiene palabras. Basta un suspiro, una lágrima, una mirada interior que dice: «Aquí estoy, Señor». La Virgen María, modelo perfecto de oración silenciosa, intercede especialmente en esos momentos. Ella, que guardaba todo en su corazón, también velaba. ¿No fue acaso durante la noche que huyó con José hacia Egipto? ¿No fue en la noche que buscó a su hijo perdido? ¿No fue en la oscuridad del Calvario que lo sostuvo en el silencio? Cuando tú oras en la madrugada, María ora contigo. Cuando tú te sientes solo, ella está allí, acompañando, sosteniendo, envolviendo tu oración con su ternura maternal. Por eso, alma fiel, no temas ese despertar. No lo veas como una interrupción, sino como una visita. No lo interpretes como un accidente, sino como una cita. Si el Espíritu Santo te despierta, es porque tiene algo que darte. Y lo que Dios da en la madrugada, no lo da en otro momento, porque a esa hora los corazones están más abiertos, las resistencias más débiles y la gracia más pura. Recuerda lo que dijo el Señor: «Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor al venir los encuentra velando». Lac 12, 37. Que esta bienaventuranza se cumpla en ti, que si el Señor toca tu alma en la noche, tú estés dispuesto a abrirle la puerta, y que al hacerlo, tu corazón se llene de la luz que no conoce ocaso, la luz de aquel que es fiel en toda hora, incluso cuando el mundo duerme. Hay un momento en el caminar espiritual en que el alma, al comprender la grandeza del llamado nocturno de Dios, comienza a ver con nuevos ojos el valor de la oración que se eleva en la oscuridad. Ya no se trata solamente de un acto de devoción, ni de una costumbre piadosa, sino de una verdadera batalla espiritual. Una vigilia en la que se participa activamente en la redención del mundo, en la purificación del alma y en el combate contra las tinieblas que, precisamente a esas horas, intentan influenciar la historia humana. Es aquí donde debemos hablar, con verdad y sin temor, del carácter profundamente militante de la oración a las 3 de la mañana. La Iglesia no es ajena a este combate. Desde sus primeros días ha entendido que la oración es un escudo y una espada. El Catecismo de la Iglesia Católica lo enseña con claridad. La oración es una batalla contra nosotros mismos y contra las acechanzas del tentador, que hace todo lo posible para apartar al hombre de la oración, de la unión con Dios. CCE 2725. Esta afirmación no es simbólica. Es una realidad que cada alma fiel experimenta cuando decide levantarse y orar mientras otros duermen. El cuerpo resiste, la mente se distrae, las tentaciones surgen con más intensidad. Pero el alma que persevera vence, y en esa victoria secreta se produce una transformación invisible pero real. La oración de las 3 de la mañana tiene un poder especial porque se da en un terreno espiritualmente disputado. Muchos santos lo han confirmado. Es la hora en que las sombras se agitan y el alma, si se alza en fe, se convierte en una antorcha encendida en la oscuridad. No es casualidad que los exorcistas, en su discernimiento pastoral, hayan observado que los ataques espirituales más intensos suelen manifestarse precisamente en estas horas. Pero tampoco es casual que Dios elija ese mismo momento para hablar,
consolar, liberar y sanar. Recordemos lo que nos narra el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Muy de chim, madrugada cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Este pasaje no es un simple detalle del evangelista, es una revelación sobre el modelo que Cristo mismo nos da. Si el Hijo de Dios, siendo perfecto, sintió la necesidad de levantarse en la madrugada para orar al Padre, cuanto más nosotros, débiles y necesitados de gracia, deberíamos hacer lo mismo. No hay oración más semejante a la de Cristo que aquella que se ofrece en medio de la noche. Y no hay victoria más poderosa que aquella que se obtiene cuando el alma, venciendo su propia debilidad, se postra ante Dios en el momento menos cómodo y más silencioso. Esta es la hora del Getsemaní. Es la hora en que Jesús pidió compañía y oración. Es la hora en que sudó sangre y clamó: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada alma que ora a esa hora une su voz a esa súplica sagrada y participa mística y verdaderamente del sacrificio redentor. San Benito, padre del monacato occidental, enseñaba a sus discípulos que nada se anteponga a la obra de Dios, refiriéndose especialmente a la oración litúrgica y aún más a la oración nocturna. En su regla estableció que el día del monje debía comenzar en la madrugada, con himnos, salmos y súplicas, porque entendía que el alma debía ofrecer a Dios lo primero, lo más puro, lo más libre del día. Si esto es así para los consagrados, ¿no lo será también, en algún grado, para cada cristiano que desea amar a Dios con todo su ser? Hay una dimensión exorcística en la oración nocturna. Sí, porque cada oración ofrecida con fe durante la noche disipa las sombras, interrumpe las cadenas, rompe los velos del pecado. La oración a esa hora no solo protege al que ora, sino que bendice la casa, la familia, la comunidad. El demonio teme al alma que ora en la madrugada, porque sabe que allí hay obediencia, hay abandono, hay fe viva. Cuando un hijo de Dios se levanta en esas horas y clama: Señor, ten misericordia, los ángeles acuden, la Virgen intercede y la historia cambia. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos exhorta: revestíos de toda la armadura de Dios para poder resistir las insidias del diablo, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. F6, 11, 12. Esa armadura se fortalece en la oración perseverante, especialmente en las horas en que nadie más vela. El cristiano que ora en la madrugada está, sin saberlo, empuñando la espada del Espíritu. Pero no todo es lucha, también es encuentro, también es abrazo, también es ternura. La oración a esa hora no solo nos purifica y nos protege, sino que nos introduce en una intimidad más profunda con Dios. Es una hora de consuelo. Muchos fieles han relatado que durante esas oraciones han sentido una paz que no se puede explicar. Han recibido luces interiores, respuestas a dudas profundas, curaciones emocionales que no habían logrado en años de búsqueda. Porque cuando el alma se entrega sin reservas, Dios se da sin medida. El mismo Señor lo prometió: a los que me buscan de madrugada, yo me mostraré. Tefuen, Profesor 8:17. Esta promesa no es simbólica, es real, y se cumple cada vez que un hijo de Dios se levanta y dice: aquí estoy, Señor. No hacen falta fórmulas complicadas, no se necesitan largas letanías. Basta una oración sencilla, salida del corazón. Basta un acto de fe, una palabra de amor,
un suspiro de arrepentimiento, y el cielo responde. Por eso, alma amada, si Dios te despierta a las 3 de la mañana, no te inquietes, vístete de luz, haz la señal de la cruz, inclina el corazón, ora, porque mientras el mundo duerme, tú estás siendo tocado por el dedo de Dios. No temas, Él está contigo, y en esa oración silenciosa, el universo entero escucha un eco nuevo, el eco de un alma fiel, que en medio de la noche ha elegido amar. En la economía de la gracia divina, nada ocurre por azar. Dios no desperdicia ningún gesto, ningún suspiro, ningún instante de amor. Cada oración elevada desde un corazón sincero es recogida como un tesoro en las manos del Altísimo. Pero hay momentos en los que el alma se abre de manera especial y el cielo responde con una intensidad distinta. Tal es el caso de la oración ofrecida con fe profunda en las horas de la madrugada. Cuando un hijo de Dios se levanta a orar entre las 3 y las 5 de la mañana, movido por una emoción interior, no solo participa de una vigilia santa, sino que accede a una corriente de gracia que transforma su vida desde dentro. Muchos preguntan, ¿qué sucede cuando se ora con fe a las 3 de la mañana? ¿Qué frutos nacen? De este acto aparentemente simple, la respuesta no está en la lógica del mundo, sino en el misterio de la fe. Lo primero que acontece es que el alma se alinea con la voluntad de Dios. Al romper el descanso por amor, al renunciar al sueño para buscar el rostro del Señor, el corazón se configura con Cristo, quien velaba mientras sus discípulos dormían. Es un acto de entrega, de oblación, de abandono. Es decirle al Padre, nada quiero más que estar contigo. En este gesto humilde y escondido, el Espíritu Santo actúa. Comienza entonces una transformación silenciosa del alma. Las sombras interiores se disipan, los miedos se ordenan, las heridas se cicatrizan. A veces no se nota de inmediato, pero la luz de Dios entra como el rocío sobre la tierra seca. Es el cumplimiento de aquella promesa del profeta Isaías. El Señor me ha dado lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Mañana tras mañana, Él despierta mi oído para que escuche como discípulo. Isaías 54. Este despertar no es solo físico, es una sacudida espiritual. Es Dios que forma al alma en el silencio, como el alfarero moldea el barro con ternura y firmeza. Los santos han experimentado este obrar divino. San Ignacio de Loyola, en su discernimiento espiritual, enseñaba que las mociones del espíritu en la madrugada son más puras, más nítidas, porque el alma está menos influenciada por el ruido del día. En esa hora, el alma escucha mejor. Por eso, muchas veces, quienes oran en la madrugada comienzan a recibir luces interiores. Comprenden mejor la palabra de Dios, descubren verdades antes ocultas, sienten una claridad inesperada en decisiones que llevaban tiempo sin resolver. No se trata de magia, sino de disposición. El alma disponible se vuelve lámpara encendida, y Dios, que es luz, entra sin pedir permiso. Otro fruto precioso de esta oración es la paz, una paz que no es del mundo, una paz que no se consigue con libros, ni con técnicas, ni con palabras. Es la paz que brota del encuentro. Porque en ese instante, el alma ya no está buscando respuestas, ni soluciones, ni consuelos. Solo está buscando a Dios. Y cuando se busca a Dios por Él mismo, cuando se ora no por interés, sino por amor, entonces Él se revela de forma tierna, discreta, pero absolutamente real. El Salmo 91 lo dice con fuerza profética. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirá al Señor, mi refugio y mi fortaleza,
mi Dios en quien confío. Salmo 91, 1-2. Esta es la promesa para el que ora en la noche. No será abandonado. No quedará sin respuesta. Quizás no verá milagros visibles, pero su alma será renovada. Sus pasos serán guiados. Sus batallas serán acompañadas. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, escribía en su diario que muchas de sus visiones más profundas sucedieron entre las 3 y las 4 de la mañana. Ella llamaba a esa hora la hora de la gran confianza, porque en ese intervalo Cristo había muerto por nosotros. No es un horario cualquiera. Es el momento en que se consumó el mayor acto de amor de la historia. Es la hora en que la sangre del Cordero fue derramada por nuestros pecados. Por eso, cuando se ora en ese horario, el alma toca el costado abierto de Cristo, y de ese costado fluye misericordia, sanación, renovación. No es de extrañar que también los ataques espirituales se intensifiquen en esa franja, porque el enemigo teme al alma que ora a esa hora. Sabe que allí hay poder. Sabe que esa alma se ha levantado para guerrear en el espíritu, para interceder por su casa, por los suyos, por el mundo. Y no puede resistir la fuerza de una oración hecha con fe, con humildad y con perseverancia. La Virgen María, en sus múltiples apariciones, ha pedido oración especialmente en las horas de la noche, cuando el pecado se multiplica, pero también la gracia sobreabunda. Es importante decirlo. No se necesita sentir nada para que la oración sea eficaz. A veces la oración en la madrugada será dulce, luminosa, clara. Otras veces será árida, oscura, silenciosa. No importa. Ambas son preciosas a los ojos de Dios, porque lo que da valor a la oración no es la emoción, sino el amor. No es lo que yo recibo, sino lo que yo ofrezco. Si oro en la noche, aún sin sentir consuelo, aún sin tener palabras, Dios recibe mi silencio como incienso, mi fidelidad como corona, mi perseverancia como canto. Y es en ese tipo de oración, la más oculta, la más silenciosa, donde muchas veces Dios obra milagros visibles. Porque la oración en secreto tiene poder público. ¿Cuántas conversiones han nacido de una madre que ora en la madrugada? ¿Cuántos enfermos han sanado por la súplica de un hijo que clama que clama que clama? ¿Esa hora? ¿Cuántas puertas se han abierto? ¿Cuántos lazos se han roto? ¿Cuántos pecados se han vencido gracias a una sola alma que dijo sí cuando el cielo la despertó? Entonces, si alguna vez te encuentras despierto en la madrugada, no huyas. No apagues el alma con excusas. Recoge tu rosario, haz la señal de la cruz, entra en tu lugar secreto y habla con tu Dios. Porque en ese momento, mientras el mundo duerme, el cielo está abierto y tú has sido llamado por nombre a entrar en el santuario del silencio, donde Dios revela los secretos de su corazón. Hijo, amado de la Iglesia, si el Espíritu Santo ha abierto tus ojos a esta hora, no es para inquietarte, sino para hacerte entrar en un misterio. Porque hay una realidad que transforma todo lo dicho hasta ahora en un llamado urgente, lleno de ternura divina y autoridad eterna. Dios te espera en la madrugada. Sí, no simplemente te tolera en la oración, no te escucha por obligación, no te concede favores por mérito. Él te espera con el amor de un padre que anhela ver a su hijo levantarse en la oscuridad solo para estar con él, con el celo del esposo que desea el amor de su amada antes del amanecer, con la paciencia del Redentor que ya cargó tus cargas y ahora desea que descanses en su presencia,
Cada vez que te despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana y eliges responder al llamado de la oración, tú le estás diciendo al cielo: creo en ti más que en mi comodidad. Y esa fe silenciosa, escondida y constante, es más poderosa que 1000 palabras. El infierno tiembla cuando un hijo de Dios se arrodilla en la noche. Las cadenas invisibles comienzan a romperse. Los ángeles se ponen en movimiento. La misericordia desciende como una corriente viva sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu historia. Y aunque tus ojos no lo vean aún, la realidad espiritual se estremece, porque tú has entrado en el lugar donde pocos se atreven a entrar. En lugar del encuentro íntimo con el Dios vivo, el Señor dijo: entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mete 6:6. Esta promesa no está sujeta al horario, pero hay una bendición especial, una intimidad única cuando esa puerta se abre en la madrugada, cuando el alma se ofrece sin distracciones, sin interferencias, sin testigos. Es el momento en que todo lo demás desaparece y solo queda lo esencial: tú y Dios. Ningún otro lazo, ninguna otra luz, ningún otro nombre, solo su nombre, solo su voz, solo su presencia. Y si perseveras en esta práctica santa, no por rutina, sino por amor, comenzarás a ver lo que muchos santos han testificado: una nueva sensibilidad espiritual. El alma se vuelve más libre, más fuerte, más atenta. Las decisiones se iluminan. La lucha contra el pecado se hace más firme. El amor por la Eucaristía crece. La devoción a la Virgen florece. La caridad hacia el prójimo se enciende. Porque quien ora con fe en la noche, se levanta con fuerza en el día. Porque quien pone a Dios primero en las sombras, camina con su luz en la claridad. Este es el fruto más sublime. No solo ver a Dios actuar en tu hogar, sino ver a Dios actuar en ti. La oración a las 3 de la mañana no es una llave mágica para obtener bendiciones, sino un altar secreto donde el alma se transforma, donde el Espíritu Santo derrama sus dones, donde el corazón de piedra se ablanda y el corazón de carne se enciende. ¿Y qué más puede desear un hijo de Dios sino vivir unido al corazón del Padre, incluso cuando todo en la tierra duerme? Los grandes doctores de la Iglesia han señalado que las almas que más frutos han dado al reino son aquellas que han aprendido a vivir de noche. San Agustín, en sus Confesiones, hablaba del largo silencio interior que precedió a su conversión. San Alfonso María de Ligorio se refería a la oración nocturna como el alimento de las almas que desean ser santas. San Juan Pablo II confesaba que muchas de sus decisiones más importantes fueron tomadas después de oraciones en la madrugada, porque en ese tiempo sagrado el alma no se llena de teorías, sino de presencia, no se llena de razones, sino de certeza, no se llena de respuestas, sino de paz. Y si tú, alma amada, has experimentado el toque de Dios en esta hora santa, si alguna vez despertaste sin motivo y sentiste que algo te impulsaba a orar, no lo ignores, no lo pospongas, no lo expliques con lógica humana. Solo responde, solo arrodíllate, solo abre tu alma, porque puede que ese momento sea irrepetible. Puede que esa noche el Señor quiera sanar lo que llevas años escondiendo. Puede que quiera protegerte de un mal que no puedes ver. Puede que desee prepararte para algo que aún no comprendes. O simplemente puede que quiera estar contigo, porque te ama. No despreciemos esta gracia. No cerremos el corazón a este llamado. No nos acostumbremos a dormir mientras Cristo vela.
No permitamos que la indiferencia nos robe la mayor oportunidad de nuestras vidas. Contemplar a Dios cuando todo calla. Levántate, alma fiel. Toma tu rosario. Enciende tu lámpara interior. Conságrate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entra en ese encuentro que no necesita palabras, porque está hecho de eternidad. María, nuestra Madre, te acompañará, ella que supo velar con fe, ella que supo acoger el misterio en la oscuridad, ella que guardó en silencio el tesoro de la salvación, estará contigo. Su manto cubrirá tu oración, su ternura guiará tu corazón, y cuando no sepas qué decir, deja que ella ore contigo, porque donde está María, está la certeza de la victoria. Por tanto, alma de Dios, si Él te despierta en la noche, no temas. Respira su nombre, habla con Él. Llora si necesitas, calla si no puedes más. Pero ora, y verás lo que solo los ojos de la fe pueden ver, que mientras tú orabas, el cielo se abría y tu alma era abrazada por el Dios que nunca duerme, que el Señor Todopoderoso, que vela sobre su pueblo día y noche, bendiga tu despertar, consagre tu oración y renueve tu alma con la luz de su Espíritu, que la Virgen María te envuelva con su manto en cada madrugada, y que los santos ángeles custodien tu silencio con fidelidad, y que cada vez que te despiertes en la noche, recuerdes que no estás solo. El cielo está contigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el silencio de la noche, cuando el mundo duerme y la oscuridad cubre la tierra como un velo, Dios camina entre los pensamientos del hombre. Son las horas en que el alma despierta sin saber por qué, el corazón se agita sin razón aparente, y los ojos se abren con un susurro que no proviene de la carne, sino del Espíritu. Entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando los relojes del mundo callan y los ángeles vigilan, el cielo tiende un puente hacia la tierra para visitar los corazones dispuestos. ¿Y si ese despertar fuera una llamada divina? ¿Y si Dios mismo tocara tu hombro en la madrugada para invitarte a una comunión secreta, santa, transformadora? Esta no es una hora cualquiera, es la hora del alma desnuda, la hora en que los santos lloraban y los demonios huían. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, porque quien se levanta a orar mientras el mundo duerme, entra en los misterios de Dios que no se revelan a plena luz del día. Hijo amado de la Iglesia, si alguna vez te has despertado sin motivo entre las 3 y las 5 de la madrugada, y al mirar el reloj has sentido una inquietud en el alma, no lo desprecies. No es un accidente fisiológico, ni una mera casualidad del cuerpo. Es una visita. Hay horas que no pertenecen al reloj humano, sino al reloj del cielo. Hay instantes en los que Dios se inclina sobre el alma, no para turbarla, sino para despertarla al misterio más profundo de su presencia. Estas horas oscuras, tan temidas por algunos, han sido desde la antigüedad momentos privilegiados de revelación para los santos y profetas. La Sagrada Escritura, en su riqueza inagotable, nos muestra cómo el Señor actuaba y hablaba en la noche. El joven Samuel escuchó la voz de Dios cuando dormía en el templo. Fue de madrugada cuando el ángel descendió al sepulcro y anunció la resurrección. Fue en la vigilia nocturna que Jesús, en Getsemaní, sudó sangre y ofreció su angustia por nuestra redención. En esas horas en que el mundo reposa, Dios se acerca a quienes tienen oídos abiertos y espíritu dispuesto. ¿Por qué Dios actúa en la madrugada? Porque la madrugada purifica, porque en la soledad del desvelo el alma no tiene más disfraces. En ese momento ya no hay máscaras sociales, tareas mundanas ni distracciones.
solo queda la conciencia desnuda y la voz interior. El hombre se encuentra con su fragilidad, su temor, su sed, y si su corazón está abierto con la ternura del Dios que lo espera. San Gregorio Magno, doctor de la Iglesia y faro en la noche espiritual de su tiempo, escribió que la vigilancia del corazón es más perfecta cuando el mundo duerme, porque la carne se debilita y el alma se despierta al cielo. Esta enseñanza ha sido confirmada a lo largo de los siglos por los grandes místicos de la Iglesia. San Bernardo de Claraval enseñaba que, en el silencio de la noche, el alma escucha mejor la melodía de Dios. No es que Dios no hable durante el día, sino que durante la noche su voz se escucha sin competencia. No ignores ese llamado. No apagues esa chispa con el peso del sueño. Si el Señor te despierta, no es para angustiarte, sino para liberarte. Es posible que te haya levantado no para pensar en tus problemas, sino para que hables con Él sobre ellos. Tal vez te despierta porque sabe que si esperas al amanecer, el ruido del mundo te robará la atención. Tal vez hay un alma por la que debes orar, una lágrima que ofrecer, una acción de gracias que no puede esperar. Las horas entre las 3 y las 5 de la mañana han sido descritas por algunos padres espirituales como la hora del espíritu. Es la hora en la que el cuerpo ya no manda, el mundo ya no exige, y el alma, si está despierta, puede elevarse sin cadenas. En monasterios y conventos, esta ha sido la hora de los maitines, la primera oración del día, en la que los monjes ofrecían sus voces a Dios antes de que el sol se levantara. Era la hora en la que, según la tradición, los ángeles reparten sus bendiciones sobre los que oran, y en la que las almas que sufren en el purgatorio reciben alivio por nuestras súplicas. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y madre de la oración mística, confesaba que algunas de sus más profundas experiencias de unión con Dios sucedieron en la noche, cuando su alma, fatigada por el combate diario, se rendía al misterio divino. Ella decía, Dios me hablaba cuando el mundo callaba, y en ese silencio todo era verdad. Qué valioso sería que nosotros, hombres y mujeres de esta generación, recuperáramos ese sentido de lo sagrado en la noche. No se trata de misticismo, vano, ni de buscar señales en cada desvelo, pero sí de preguntarse qué quiere decirme el Señor en este momento. ¿Por qué mi corazón se inquieta cuando el reloj marca las 3 de la mañana? ¿Será que el buen pastor me está llamando por mi nombre en el silencio? San Juan de la Cruz, otro gran místico de nuestra fe, escribió, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, salí sin ser notada. El alma que busca a Dios en la noche no camina en tinieblas, sino en dirección a una luz que no es de este mundo. Recordemos también las palabras del Salmo 119-118, versículo 62. A medianoche me levanto para darte gracias por tus justos juicios. Esas palabras no son una metáfora, sino una invitación. Quien se levanta en medio de la noche para dar gracias, para adorar, para interceder, para suplicar, se convierte en amigo del esposo, en compañero del Redentor, en alma vigilante que no será sorprendida por el ladrón. La Iglesia nos enseña que el alma debe estar siempre dispuesta, pero hay momentos en los que la disposición se convierte en urgencia. Si el Señor te llama en la madrugada, no pongas excusas, no digas, mañana oraré, porque ese mañana podría no repetirse. La gracia es como el rocío,
desciende suave en la noche y desaparece con el sol si no se recoge. Por tanto, si te despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana, no pienses que es una molestia, piensa que es un privilegio, que el cielo ha abierto una ventana y espera tu oración, que la Virgen Santísima vela contigo, que tu ángel custodio te inspira, y que el Espíritu Santo está a la puerta esperando que tú abras. No temas, no retrases, no duermas cuando Dios te quiere hablar. Cuando el corazón se despierta en la madrugada sin razón aparente, muchas veces el alma no sabe cómo responder. Puede que el cuerpo proteste, que la mente se llene de preocupaciones o que el cansancio intente imponerse. Pero si se escucha con atención, hay un eco dentro del alma que no es humano. Es una suave urgencia, una sed santa, una inquietud espiritual que no procede de nosotros mismos, sino del Espíritu de Dios. En esas horas ocultas al mundo, el Señor llama con ternura a quienes han sido escogidos para velar con Él, como Jesús pidió a Pedro, Santiago y Juan en el huerto de Getsemaní. ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Mete 26, 40. Cuando Dios te despierta en la madrugada, no es para darte una carga más, sino para entregarte una gracia especial. El alma que se levanta para orar en ese momento participa, aún sin saberlo, del mismo desvelo de Cristo, del mismo gemido del Espíritu, de la misma súplica de la Iglesia universal. Porque la oración nocturna no es solo personal, es también eclesial, es comunión con todos los que oran, con los monjes en sus monasterios, con las madres que interceden por sus hijos, con los enfermos que claman en silencio, con los moribundos que entregan su último aliento al Padre. Cuando tú oras, no estás solo, oras en la iglesia y con la iglesia, incluso si estás en tu habitación, rodeado de oscuridad y silencio. La Sagrada Escritura está impregnada de esta verdad. El profeta Isaías clamaba: «Mi alma te anhela por la noche, mi espíritu dentro de mí madruga por ti». Is 26, 9. No se trata de una oración forzada, sino de un deseo profundo, de un anhelo que no puede esperar. Ese anhelo es obra del Espíritu Santo, que en las horas de la noche despierta lo que está dormido en nosotros. Él toca las fibras más escondidas del corazón y susurra al oído del alma palabras que solo pueden oírse cuando todo está en silencio. San Efrén de Siria, padre y poeta de la Iglesia Oriental, decía que la oración de la madrugada es como incienso puro que sube directamente al trono de Dios. ¡Qué imagen tan poderosa! Cuando tú te arrodillas en ese momento, tu oración atraviesa la oscuridad como una luz silenciosa que llega sin obstáculos al corazón del Padre. Nada la distrae, nada la desvía. Es una ofrenda pura, un sacrificio de alabanza que brota del amor. En ese instante, el alma no ora para ser vista, ni para ser escuchada por otros, sino solo para estar con aquel que ve en lo secreto y que recompensa en lo secreto. Los santos comprendieron esto de manera profunda. Santa Teresa de los Andes, joven carmelita chilena, escribía en su diario espiritual que en las vigilias nocturnas encontraba consuelo, dirección y fortaleza. Ella decía que en medio de la oscuridad Jesús hablaba más claro, y es que en esas horas el corazón está más sensible, más disponible, más necesitado. La noche es tiempo de revelación para el alma que ama. Es allí donde muchos han recibido visiones, llamados, respuestas, sanaciones interiores que no hubieran podido recibir en medio del bullicio del día. El salmista también lo entendió. Por la noche, mi alma suspira por ti. Mi espíritu, dentro de mí, madruga por ti.
Sal 42,9. Este versículo no es una poesía más. Es una verdad que ha acompañado a los hombres y mujeres de fe desde tiempos antiguos. La iglesia primitiva tenía la costumbre de reunirse a orar antes del amanecer. Las vigilias eran momentos de preparación, de purificación, de comunión. Incluso hoy, en la liturgia de las horas, la Iglesia conserva el oficio de lecturas y los maitines, oraciones destinadas a la noche y la madrugada, porque el alma necesita consagrar cada hora al Señor, y especialmente aquellas en que todo parece dormir. Ahora bien, ¿por qué Dios llama precisamente entre las 3 y las 5 de la mañana? Aunque no hay una única explicación dogmática, muchos santos y teólogos han visto en este tiempo una especial actividad espiritual. Es la hora en la que Cristo fue apresado. Es la hora en la que Pedro lo negó. Es la hora en la que el gallo cantó. Es la hora del combate espiritual más crudo. Mientras el mundo duerme, las fuerzas del mal actúan con más violencia. Pero también los ángeles se mueven con más libertad para proteger, consolar y transmitir la voluntad divina. El alma que se levanta en esa hora no solo está orando, está combatiendo, intercediendo, reparando. San Juan Pablo II decía que el mundo necesita más almas orantes que almas hablantes. En la madrugada nadie escucha tus palabras, pero el cielo las recoge como gemas. No es necesario que sepas qué decir. Basta con presentarte ante Dios, como un hijo que se sienta a los pies del Padre sin miedo, sin máscaras, sin pretensiones. A veces la oración más profunda no tiene palabras. Basta un suspiro, una lágrima, una mirada interior que dice: «Aquí estoy, Señor». La Virgen María, modelo perfecto de oración silenciosa, intercede especialmente en esos momentos. Ella, que guardaba todo en su corazón, también velaba. ¿No fue acaso durante la noche que huyó con José hacia Egipto? ¿No fue en la noche que buscó a su hijo perdido? ¿No fue en la oscuridad del Calvario que lo sostuvo en el silencio? Cuando tú oras en la madrugada, María ora contigo. Cuando tú te sientes solo, ella está allí, acompañando, sosteniendo, envolviendo tu oración con su ternura maternal. Por eso, alma fiel, no temas ese despertar. No lo veas como una interrupción, sino como una visita. No lo interpretes como un accidente, sino como una cita. Si el Espíritu Santo te despierta, es porque tiene algo que darte, y lo que Dios da en la madrugada no lo da en otro momento, porque a esa hora los corazones están más abiertos, las resistencias más débiles y la gracia más pura. Recuerda lo que dijo el Señor: «Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor al venir los encuentra velando». Lac 12, 37. Que esta bienaventuranza se cumpla en ti, que si el Señor toca tu alma en la noche, tú estés dispuesto a abrirle la puerta, y que al hacerlo, tu corazón se llene de la luz que no conoce ocaso, la luz de aquel que es fiel en toda hora, incluso cuando el mundo duerme. Hay un momento en el caminar espiritual en que el alma, al comprender la grandeza del llamado nocturno de Dios, comienza a ver con nuevos ojos el valor de la oración que se eleva en la oscuridad. Ya no se trata solamente de un acto de devoción, ni de una costumbre piadosa, sino de una verdadera batalla espiritual, una vigilia en la que se participa activamente en la redención del mundo, en la purificación del alma y en el combate contra las tinieblas que, precisamente a esas horas, intentan influenciar la historia humana. Es aquí donde debemos hablar, con verdad y sin temor, del carácter profundamente militante de la oración a las 3 de la mañana.
La Iglesia no es ajena a este combate. Desde sus primeros días ha entendido que la oración es un escudo y una espada. El Catecismo de la Iglesia Católica lo enseña con claridad. La oración es una batalla contra nosotros mismos y contra las acechanzas del tentador, que hace todo lo posible para apartar al hombre de la oración, de la unión con Dios. CCE 2725. Esta afirmación no es simbólica. Es una realidad que cada alma fiel experimenta cuando decide levantarse y orar mientras otros duermen. El cuerpo resiste, la mente se distrae, las tentaciones surgen con más intensidad. Pero el alma que persevera vence, y en esa victoria secreta se produce una transformación invisible pero real. La oración de las 3 de la mañana tiene un poder especial porque se da en un terreno espiritualmente disputado. Muchos santos lo han confirmado. Es la hora en que las sombras se agitan y el alma, si se alza en fe, se convierte en una antorcha encendida en la oscuridad. No es casualidad que los exorcistas, en su discernimiento pastoral, hayan observado que los ataques espirituales más intensos suelen manifestarse precisamente en estas horas. Pero tampoco es casual que Dios elija ese mismo momento para hablar, consolar, liberar y sanar. Recordemos lo que nos narra el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Muy de chim, madrugada cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Este pasaje no es un simple detalle del evangelista, es una revelación sobre el modelo que Cristo mismo nos da. Si el Hijo de Dios, siendo perfecto, sintió la necesidad de levantarse en la madrugada para orar al Padre, cuanto más nosotros, débiles y necesitados de gracia, deberíamos hacer lo mismo. No hay oración más semejante a la de Cristo que aquella que se ofrece en medio de la noche. Y no hay victoria más poderosa que aquella que se obtiene cuando el alma, venciendo su propia debilidad, se postra ante Dios en el momento menos cómodo y más silencioso. Esta es la hora del Getsemaní. Es la hora en que Jesús pidió compañía y oración. Es la hora en que sudó sangre y clamó: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada alma que ora a esa hora une su voz a esa súplica sagrada y participa mística y verdaderamente del sacrificio redentor. San Benito, padre del monacato occidental, enseñaba a sus discípulos que nada se anteponga a la obra de Dios, refiriéndose especialmente a la oración litúrgica y aún más a la oración nocturna. En su regla estableció que el día del monje debía comenzar en la madrugada, con himnos, salmos y súplicas, porque entendía que el alma debía ofrecer a Dios lo primero, lo más puro, lo más libre del día. Si esto es así para los consagrados, ¿no lo será también, en algún grado, para cada cristiano que desea amar a Dios con todo su ser? Hay una dimensión exorcística en la oración nocturna. Sí, porque cada oración ofrecida con fe durante la noche disipa las sombras, interrumpe las cadenas, rompe los velos del pecado. La oración a esa hora no solo protege al que ora, sino que bendice la casa, la familia, la comunidad. El demonio teme al alma que ora en la madrugada, porque sabe que allí hay obediencia, hay abandono, hay fe viva. Cuando un hijo de Dios se levanta en esas horas y clama: Señor, ten misericordia, los ángeles acuden, la Virgen intercede y la historia cambia. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos exhorta: revestíos de toda la armadura de Dios para poder resistir las insidias del diablo.
porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. F6, 11, 12. Esa armadura se fortalece en la oración perseverante, especialmente en las horas en que nadie más vela. El cristiano que ora en la madrugada está, sin saberlo, empuñando la espada del Espíritu. Pero no todo es lucha, también es encuentro, también es abrazo, también es ternura. La oración a esa hora no solo nos purifica y nos protege, sino que nos introduce en una intimidad más profunda con Dios. Es una hora de consuelo. Muchos fieles han relatado que durante esas oraciones han sentido una paz que no se puede explicar. Han recibido luces interiores, respuestas a dudas profundas, curaciones emocionales que no habían logrado en años de búsqueda. Porque cuando el alma se entrega sin reservas, Dios se da sin medida. El mismo Señor lo prometió: a los que me buscan de madrugada, yo me mostraré. Tefuen, Profesor 8:17. Esta promesa no es simbólica, es real, y se cumple cada vez que un hijo de Dios se levanta y dice: aquí estoy, Señor. No hacen falta fórmulas complicadas, no se necesitan largas letanías. Basta una oración sencilla, salida del corazón. Basta un acto de fe, una palabra de amor, un suspiro de arrepentimiento, y el cielo responde. Por eso, alma amada, si Dios te despierta a las 3 de la mañana, no te inquietes, vístete de luz, haz la señal de la cruz, inclina el corazón. Ora, porque mientras el mundo duerme, tú estás siendo tocado por el dedo de Dios. No temas, Él está contigo. Y en esa oración silenciosa, el universo entero escucha un eco nuevo, el eco de un alma fiel, que en medio de la noche ha elegido amar. En la economía de la gracia divina, nada ocurre por azar. Dios no desperdicia ningún gesto, ningún suspiro, ningún instante de amor. Cada oración elevada desde un corazón sincero es recogida como un tesoro en las manos del Altísimo. Pero hay momentos en los que el alma se abre de manera especial y el cielo responde con una intensidad distinta. Tal es el caso de la oración ofrecida con fe profunda en las horas de la madrugada. Cuando un hijo de Dios se levanta a orar entre las 3 y las 5 de la mañana, movido por una emoción interior, no solo participa de una vigilia santa, sino que accede a una corriente de gracia que transforma su vida desde dentro. Muchos preguntan, ¿qué sucede cuando se ora con fe a las 3 de la mañana? ¿Qué frutos nacen? De este acto aparentemente simple, la respuesta no está en la lógica del mundo, sino en el misterio de la fe. Lo primero que acontece es que el alma se alinea con la voluntad de Dios. Al romper el descanso por amor, al renunciar al sueño para buscar el rostro del Señor, el corazón se configura con Cristo, quien velaba mientras sus discípulos dormían. Es un acto de entrega, de oblación, de abandono. Es decirle al Padre: nada quiero más que estar contigo. En este gesto humilde y escondido, el Espíritu Santo actúa. Comienza entonces una transformación silenciosa del alma. Las sombras interiores se disipan, los miedos se ordenan, las heridas se cicatrizan. A veces no se nota de inmediato, pero la luz de Dios entra como el rocío sobre la tierra seca. Es el cumplimiento de aquella promesa del profeta Isaías. El Señor me ha dado lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Mañana tras mañana, Él despierta mi oído para que escuche como discípulo. Isaías 54. Este despertar no es solo físico, es una sacudida espiritual. Es Dios que forma al alma en el silencio, como el alfarero moldea el barro con ternura y firmeza. Los santos,
han experimentado este obrar divino. San Ignacio de Loyola, en su discernimiento espiritual, enseñaba que las mociones del espíritu en la madrugada son más puras, más nítidas, porque el alma está menos influenciada por el ruido del día. En esa hora, el alma escucha mejor. Por eso, muchas veces, quienes oran en la madrugada comienzan a recibir luces interiores. Comprenden mejor la palabra de Dios, descubren verdades antes ocultas, sienten una claridad inesperada en decisiones que llevaban tiempo sin resolver. No se trata de magia, sino de disposición. El alma disponible se vuelve lámpara encendida, y Dios, que es luz, entra sin pedir permiso. Otro fruto precioso de esta oración es la paz, una paz que no es del mundo, una paz que no se consigue con libros, ni con técnicas, ni con palabras. Es la paz que brota del encuentro. Porque en ese instante, el alma ya no está buscando respuestas, ni soluciones, ni consuelos. Solo está buscando a Dios. Y cuando se busca a Dios por Él mismo, cuando se ora no por interés, sino por amor, entonces Él se revela de forma tierna, discreta, pero absolutamente real. El Salmo 91 lo dice con fuerza profética: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirá al Señor: mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Salmo 91, 1-2. Esta es la promesa para el que ora en la noche. No será abandonado, no quedará sin respuesta. Quizás no verá milagros visibles, pero su alma será renovada. Sus pasos serán guiados, sus batallas serán acompañadas. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, escribía en su diario que muchas de sus visiones más profundas sucedieron entre las 3 y las 4 de la mañana. Ella llamaba a esa hora la hora de la gran confianza, porque en ese intervalo Cristo había muerto por nosotros. No es un horario cualquiera. Es el momento en que se consumó el mayor acto de amor de la historia. Es la hora en que la sangre del Cordero fue derramada por nuestros pecados. Por eso, cuando se ora en ese horario, el alma toca el costado abierto de Cristo, y de ese costado fluye misericordia, sanación, renovación. No es de extrañar que también los ataques espirituales se intensifiquen en esa franja, porque el enemigo teme al alma que ora a esa hora. Sabe que allí hay poder. Sabe que esa alma se ha levantado para guerrear en el espíritu, para interceder por su casa, por los suyos, por el mundo. Y no puede resistir la fuerza de una oración hecha con fe, con humildad y con perseverancia. La Virgen María, en sus múltiples apariciones, ha pedido oración especialmente en las horas de la noche, cuando el pecado se multiplica, pero también la gracia sobreabunda. Es importante decirlo. No se necesita sentir nada para que la oración sea eficaz. A veces la oración en la madrugada será dulce, luminosa, clara. Otras veces será árida, oscura, silenciosa. No importa. Ambas son preciosas a los ojos de Dios, porque lo que da valor a la oración no es la emoción, sino el amor. No es lo que yo recibo, sino lo que yo ofrezco. Si oro en la noche, aún sin sentir consuelo, aún sin tener palabras, Dios recibe mi silencio como incienso, mi fidelidad como corona, mi perseverancia como canto. Y es en ese tipo de oración, la más oculta, la más silenciosa, donde muchas veces Dios obra milagros visibles. Porque la oración en secreto tiene poder público. ¿Cuántas conversiones han nacido de una madre que ora en la madrugada? ¿Cuántos enfermos han sanado por la súplica de un hijo que clama a, que clama a, que clama? Esa hora
¿Cuántas puertas se han abierto? ¿Cuántos lazos se han roto? ¿Cuántos pecados se han vencido gracias a una sola alma que dijo sí cuando el cielo la despertó? Entonces, si alguna vez te encuentras despierto en la madrugada, no huyas. No apagues el alma con excusas. Recoge tu rosario, haz la señal de la cruz, entra en tu lugar secreto y habla con tu Dios. Porque en ese momento, mientras el mundo duerme, el cielo está abierto y tú has sido llamado por nombre a entrar en el santuario del silencio, donde Dios revela los secretos de su corazón. Hijo, amado de la Iglesia, si el Espíritu Santo ha abierto tus ojos a esta hora, no es para inquietarte, sino para hacerte entrar en un misterio. Porque hay una realidad que transforma todo lo dicho hasta ahora en un llamado urgente, lleno de ternura divina y autoridad eterna. Dios te espera en la madrugada. Sí, no simplemente te tolera en la oración, no te escucha por obligación, no te concede favores por mérito. Él te espera con el amor de un padre que anhela ver a su hijo levantarse en la oscuridad solo para estar con él, con el celo del esposo que desea el amor de su amada antes del amanecer, con la paciencia del Redentor que ya cargó tus cargas y ahora desea que descanses en su presencia. Cada vez que te despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana y eliges responder al llamado de la oración, tú le estás diciendo al cielo, creo en ti más que en mi comodidad. Y esa fe silenciosa, escondida y constante, es más poderosa que 1000 palabras. El infierno tiembla cuando un hijo de Dios se arrodilla en la noche. Las cadenas invisibles comienzan a romperse. Los ángeles se ponen en movimiento. La misericordia desciende como una corriente viva sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu historia. Y aunque tus ojos no lo vean aún, la realidad espiritual se estremece, porque tú has entrado en el lugar donde pocos se atreven a entrar. En lugar del encuentro íntimo con el Dios vivo, el Señor dijo, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Mete 6:6. Esta promesa no está sujeta al horario, pero hay una bendición especial, una intimidad única cuando esa puerta se abre en la madrugada, cuando el alma se ofrece sin distracciones, sin interferencias, sin testigos. Es el momento en que todo lo demás desaparece y solo queda lo esencial, tú y Dios. Ningún otro lazo, ninguna otra luz, ningún otro nombre, solo su nombre, solo su voz, solo su presencia. Y si perseveras en esta práctica santa, no por rutina, sino por amor, comenzarás a ver lo que muchos santos han testificado, una nueva sensibilidad espiritual. El alma se vuelve más libre, más fuerte, más atenta. Las decisiones se iluminan. La lucha contra el pecado se hace más firme. El amor por la Eucaristía crece. La devoción a la Virgen florece. La caridad hacia el prójimo se enciende. Porque quien ora con fe en la noche, se levanta con fuerza en el día. Porque quien pone a Dios primero en las sombras, camina con su luz en la claridad. Este es el fruto más sublime. No solo ver a Dios actuar en tu hogar, sino ver a Dios actuar en ti. La oración a las 3 de la mañana no es una llave mágica para obtener bendiciones, sino un altar secreto donde el alma se transforma, donde el Espíritu Santo derrama sus dones, donde el corazón de piedra se ablanda y el corazón de carne se enciende. ¿Y qué más puede desear un hijo de Dios, sino vivir unido al corazón del Padre, incluso cuando todo en la tierra duerme? Los grandes doctores de la Iglesia han señalado que las almas que más frutos han dado al reino son aquellas que han aprendido a vivir de noche.
San Agustín, en sus Confesiones, hablaba del largo silencio interior que precedió a su conversión. San Alfonso María de Ligorio se refería a la oración nocturna como el alimento de las almas que desean ser santas. San Juan Pablo II confesaba que muchas de sus decisiones más importantes fueron tomadas después de oraciones en la madrugada, porque en ese tiempo sagrado el alma no se llena de teorías, sino de presencia, no se llena de razones, sino de certeza, no se llena de respuestas, sino de paz. Y si tú, alma amada, has experimentado el toque de Dios en esta hora santa, si alguna vez despertaste sin motivo y sentiste que algo te impulsaba a orar, no lo ignores, no lo pospongas, no lo expliques con lógica humana. Solo responde, solo arrodíllate, solo abre tu alma, porque puede que ese momento sea irrepetible. Puede que esa noche el Señor quiera sanar lo que llevas años escondiendo. Puede que quiera protegerte de un mal que no puedes ver. Puede que desee prepararte para algo que aún no comprendes. O simplemente puede que quiera estar contigo, porque te ama. No despreciemos esta gracia. No cerremos el corazón a este llamado. No nos acostumbremos a dormir mientras Cristo vela. No permitamos que la indiferencia nos robe la mayor oportunidad de nuestras vidas. Contemplar a Dios cuando todo calla. Levántate, alma fiel. Toma tu rosario. Enciende tu lámpara interior. Conságrate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y entra en ese encuentro que no necesita palabras, porque está hecho de eternidad. María, nuestra Madre, te acompañará, ella que supo velar con fe, ella que supo acoger el misterio en la oscuridad, ella que guardó en silencio el tesoro de la salvación, estará contigo. Su manto cubrirá tu oración, su ternura guiará tu corazón, y cuando no sepas qué decir, deja que ella ore contigo, porque donde está María, está la certeza de la victoria. Por tanto, alma de Dios, si Él te despierta en la noche, no temas. Respira su nombre, habla con Él. Llora si necesitas, calla si no puedes más. Pero ora, y verás lo que solo los ojos de la fe pueden ver, que mientras tú orabas, el cielo se abría y tu alma era abrazada por el Dios que nunca duerme, que el Señor Todopoderoso, que vela sobre su pueblo día y noche, bendiga tu despertar, consagre tu oración y renueve tu alma con la luz de su Espíritu, que la Virgen María te envuelva con su manto en cada madrugada, y que los santos ángeles custodien tu silencio con fidelidad, y que cada vez que te despiertes en la noche, recuerdes que no estás solo. El cielo está contigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.